Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Monsters, de Barry Windsor Smith, publicada originalmente el 27 de abril de 2021 por Fantagraphics, pero concebida originalmente en 1984. Actualmente se encuentra un tomo disponible en español por parte de Dolmen Editorial. Después de un accidentado y reinicio del programa, cambio de fechas, pateaduras, de todo un poco, tragedias varias, uno de los integrantes usando trajes de cuero. Acá nos encontramos nuevamente en el club de lectura. Así, así que están presentes el profesor Rodrigo Méndez, Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? don Toripe Felipe Toro, Buenas noches, un gusto. el hombre a cargo de las grabaciones, don Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Rodrigo, vamos a entrar directo al meollo del asunto. Tú hiciste la recomendación de esta semana. Danos como una idea general de qué es Monsters y qué te llevó a recomendarlo hoy. Ujú. Bueno, como idea general, Monsters es una novela gráfica creada por Barry Windsor Smith, un dibujante que fue bastante conocido por sus etapas en algunos personajes de Marvel. Si no me equivoco, el que dibujó el arco de Arma X de Wolverine. Sí, es Y maravilloso. esta es en el fondo como una historia que comenzó siendo una idea que él tenía para Hulk. Y después como esa etapa como que nunca ocurrió. Y después la idea fue madurando, fue mutando y fue desarrollándose y complejizándose. Y pasaron años y años y años sin que la historia se publicara. De hecho, creo que hay una entrevista como de Neil Gaiman que dice que creo que hace como 5 o 6 años atrás, como que ya había leído como una versión de la historia como menos completa. Entonces, esto era como un mito dentro de la industria del cómic que Barry Windsor Smith estaba escribiendo este cómic, porque Barry Windsor Smith creo que no publica un cómic desde hace como 15 años que no saca ningún tipo de libro material. Entonces, todos estaban como ya, esto existirá o no existirá. Y eventualmente salió el año pasado y por muchos medios fue considerada como la mejor novela gráfica del año. Entonces, por lo mismo me llamó la atención como para poder analizar en este espacio, porque yo no tenía idea de esto, yo me vine enterando como eh, cuando ya vi que había salido, qué sé yo. Tampoco tenía familiaridad con el autor, entonces dije, ya, pues veamos cómo, en qué consiste Monsters, veamos cuál es la onda de esto. Y la historia en general es como, se podría decir, es la historia de la vida de un joven que se presenta a un servicio de reclutamiento para tratar de unirse al ejército, porque él no tiene a nadie en la vida, no tiene a su padre, no tiene a su madre, y nosotros vemos algunos como pequeños flashbacks de hecho así parte el libro, de violencia doméstica, donde en el fondo, por culpa de su padre, él queda desfigurado, una golpiza que le da a su padre. Y la gracia de esto es que en el fondo, como esta persona no tenía a nadie, nadie sabía quién era, qué sé yo, los milicos lo meten con un programa especial para crear una especie de super soldado basado en conocimientos que tenían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto está ambientado más o menos en los años 60. Y la historia parte así, es como una historia que comienza con la historia de este muchacho que se empieza como a sufrir estos experimentos, pero al final él es, si bien es como la figura que se centra todo lo que pasa en la trama, él no es, se podría decir, tanto como el protagonista quizás, porque la historia se centra mucho más en cómo llegó a ocurrir todo esto. La historia va avanzando hacia atrás, de a poco, mostrándonos la historia de su familia, la historia de cómo llegó
a ocurrir los episodios de violencia que hemos visto, por qué su padre era así, cosas que vivió en la guerra y otros personajes que se van metiendo en esta trama, que en el fondo es una historia bastante emocional y emotiva. Es como es el foco en realidad de la historia. No es una historia llena de acción, llena de disparos. Si bien hay escenas de acción, el foco aquí es el estudiar como las vivencias que tuvieron distintos personajes y que hacen que todo confluya en lo que estamos viviendo en la historia del presente. Así que eso. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, tú tienes el tomo original gringo de Fantagraphics, así que porfa, tú ya como tienes el material así como directo, ahí danos unas impresiones tanto como del material físicamente como de la historia en sí. Sí, es un tomo bien grande, alto y ancho, ¿no? Como comentamos, como 360 páginas. Eh, Blanco y negro, que no lo hemos mencionado todavía, todo está en blanco y negro. Obviamente lo primero que uno, por lo menos yo pensaba de Winston Smith era de su arte. Yo no leí muchas más cosas, leí el Arma X y un par de números X más, y su estilo era bien característico, ¿no? Y, y bueno, acá lo que primero te llama la atención es el arte, ¿no? El nivel de detalle que alcanza el tomo en fondos, en viñetas pequeñas, en todo, en las expresiones de los personajes. eh, es bien notable, ¿no? Como que es súper fácil quedarse con como esa expresividad toda esa tristeza que trata de transmitir. Bueno, yo había escuchado también un poco esto de que era una historia de Hulk descartada. Entonces, un poco cómo me aproximaba a esta historia, yo siempre estaba esperando que llegara como la dinámica Hulk, ¿no? Como esta persecución por los militares, ¿no? La típica como base histórica que uno piensa en Hulk. Mientras él intenta pasar desapercibido, ¿no? Y claro, y mientras avanzamos, ¿no? Partimos con la historia como de este soldado que lo entregó y llegamos como un tercio del cómic y dije, chuta, harto background. Y después pasamos como a la historia de la mamá, pasamos como otro tercio y ya. Y después cuando pasamos a los científicos nazis después. Perdón, no quiero traer mucho el spoiler, pero como base general de la historia. Y claro, al final nunca fue lo que yo había esperado del cómic, pero no por eso no era mi expectativa, pero creo que fue mejor así. Creo que fue un cómic muy emocional, bastante triste, ¿no? Como que no te dejan muchos espacios como para sonreír. Mete temas místicos entre medio que también lo encontré curioso porque como que, claro, no es realista este monstruo, este Hulk que va a crear, que tampoco es un Hulk en realidad, pero este super soldado, pero además le mete un poco de misticismo, lo que también me sorprendió como esta combinación de elementos. Y se centra mucho en estas historias bien humanas como de estas familias, ¿no? Como tanto de este soldado que lo entregó primero, que se arrepiente, en su dinámica familiar, sobre todo en la figura de su madre, que lo trata de proteger, pero trata de ser una buena esposa con este esposo maltratador, un poco, y la historia no es lineal, un poco te menciono, vemos esta parte de la parte de la esposa va de pasado a más al pasado después, como para explicarnos más todavía algunas cosas. Personajes muy interesantes entre medio. Súper buena lectura. En algún momento, cuando ya estábamos cerca de la fecha, creí que a lo mejor no iba a alcanzar. Y incluso sin haber movimos la fecha, pero sí, sin haberla movido, hubiera alcanzado. Me la leí bastante rápido finalmente, muy, muy cerca al final. Porque es bien atrapante este monstruo de libro que se escribió en no sé cuántos años. Muy recomendado, así como primera impresión. Sobre todo tal vez me impresionó más el arte que la historia, pero la historia también me gustó bastante. Así que bueno, ahí después la digregaba un poco más cuando entremos en los spoilers, pero eso quiero escuchar sus impresiones también. Muchas gracias, Felipe. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Monsters. Yo la había leído hace un tiempo igual y ¿cómo se llama? Y mucha... es súper triste la historia. Es como una tragedia, pero de estas tragedias como la antigua, donde uno sabe que va a terminar en tragedia.
y de repente el autor te da como escenas que de felicidad, pero que tú las repasas y dices, esta cuestión en vez de darte felicidad como que te da melancolía un poco porque sabes que al final no va a terminar bien. Y claro, como decía Rodrigo, esta es como el génesis como de un Hulk, ¿cachai? Como bien decía Felipe, igual uno espera una historia de Hulk, una historia de un monstruo, ¿cachai? Que se enfurece y ya se tira todo a su paso, llega la milicia y todo eso. Pero Barry Windsor Smith, eh, yo creo que no sé, nunca se va a saber si la historia va. No creo que, bueno, yo de partida no creo que haya partido con esta idea tan elaborada como la que tiene el cómic. El cómic en sí tiene muchas ideas. Tiene esta parte mística que decía Felipe, que me hace acordar un poco al Resplandor. Es como que hay un personaje que tiene como ciertas habilidades. Bebe mucho Stephen King, yo creo, este libro. Sí puede ser. Tiene escenas muy horrorosas también encuentro yo. Que, ¿cómo se llama? Que de repente uno en el papel no se ven tan horrorosas, pero uno como que se las empieza a imaginar así de forma más realista. Bueno, que Winsor Smith igual le pone todo el realismo que puede en el papel y es muy horroroso. Hay una escena ¿cómo se llama? Donde se ve quemándose una persona, ¿cachai? Y esas dura páginas y páginas y páginas, y no hay como que termine esa weá. Entonces, es muy. Tiene mucha tristeza también, tiene mucho horror. Y lo que siempre a medida que iba leyendo, me quedaba la idea de que es lo que yo creo que quiere Winsor Smith, como que te queda esa idea de que todo esto se pudo haber evitado. De hecho, hay un personaje que lo dice, si yo hubiera llegado antes, todo esto se hubiera evitado. Y te decís, puta, sí, es verdad. Y cómo se llama, y es una sucesión de cosas, de malas decisiones, de cosas que no se hicieron a tiempo, de gente que se quedó callada en vez de hablar. Entonces, como te queda esa como pena de que, puta, sabéis que todo esto era completamente evitable. Es la típica de esos crímenes no crímenes, pero por ejemplo, no sé, la típica que acá en Chile, como para aterrizarlo, que estos femicidios que por lo general cuando hablan con los vecinos sabían que el marido le pegaba a la señora. Y nunca, y como el chileno es como bien callado, dice, no, yo no me meto en cuestiones que las cosas pasen, al final desembocan en esas tragedias. Y es similar el sentimiento que me deja acá esta historia. Tiene mucho de lo que es, ¿cómo se llama? También me hizo acordar de Arma X, que Arma X yo igual la alcancé a leer. Y también al principio es bien parecido ¿cómo se llama? Al de esta historia. Hay una crítica también al gobierno que deja un poco de lado a la gente, sobre todo a los soldados que no les da, ¿cómo se llama? Ayuda ni soporte. Pero a mí en lo general, así de planos generales, me gustó mucho la historia. Tengo mi reparo hacia el final, pero yo creo que eso ya es como para entrar a hablarlo en spoilers. Pero así a grandes rasgos, muy, muy, ¿cómo se llama? Muy entretenida la historia, se pasa muy rápido también, muy larga. Yo me acuerdo que me lo leí como en una semana. Estaba como muy metido de que ya que venga la otra para como que me abran esta suerte de enredo que hay así, para poder armar las piezas yo y quedé muy metido siempre, hasta el final. Así que eso más que nada por estos monstruos de Barry Windsor Smith. Muchas gracias, Ancani. En cuanto a impresiones, yo creo que este fácilmente debe haber sido el cómic más deprimente que hemos leído en todos los clubes de lectura. No lo digo de forma mala, de hecho, tampoco, no lo digo en una forma despectiva. Lo digo en la carga como emotiva y trágica que tiene. Un cómic muy, pero muy triste. Bueno, el mismo nombre de la obra es Monsters, es en plural, no es en singular. Uno de repente, por ejemplo, pasándolo la Rappi por la portada, uno pensará, es la historia sobre el monstruo que sale en la tapa, pero uno presta atención, el que esté en plural no es casual, claramente una decisión
intencional por parte del autor. Y cuando uno lee esta historia, uno va dando cuenta del por qué. Claro, no solamente porque se ven un montón de cosas. Se ve en el ciclo del abuso, se ve como el malos tratos al interior de las instituciones, se ve, ya tal como lo mencionaron al principio, como las consecuencias, ¿cachai? De, por ejemplo, de llegar y aplicar cosas como algo que fue real, que fue el proyecto Paperclip, ¿cachai? De los estudios nazis en el periodo post Segunda Guerra Mundial por el gobierno de los Estados Unidos. Acá se mezcla con un poco de fantasía, pero hay un elemento real que ocurrió. Que dígase que, por ejemplo, que Es muchos, así lo que se dio. Algo científico. claro, claro, muchos como de los conocimientos como a nivel medicina y similares que se desarrollaron en Estados Unidos se desarrollaron sobre la base de los estudios en tortura que se hacían en campos de concentración, porque eso fue parte de lo que ocurrió con el proyecto Paperclip. Se tomaron como los datos obtenidos de eso para trabajar en algo más, y eso es algo como que es parte de la historia, no es una opinión. Y entonces se toma esa idea y creo que está muy bien aplicada en Monsters, pero sobre todo, y yo creo que por lo menos el aspecto que a mí más me tocó, quizás por lo que en lo que trabajo yo, la forma que está tratado el ciclo del abuso, el ciclo de la violencia intrafamiliar, que está tratado de una forma súper cruda, como lamentablemente, como de una forma bastante bien realista. Y tal como lo dijo Ancani, por ejemplo, qué pasa cuando, por ejemplo, no se deja pasar mucho tiempo sin que nadie pueda intervenir o en muchos casos que no hay redes de apoyo. Entonces, todo eso así como va armándose como en un caldo bien concentrado como de tragedia, de mala experiencia, y que en realidad da como una obra bien completa. Por lo menos Monsters, si bien a pesar de que es tan larga, yo creo que no resulta aburrida, precisamente como por el enfoque coral que tiene. Es bien frecuente que a medida que uno va avanzando, uno va saltando de un personaje a otro, pero sin perderse como el hilo de lo que se venía contando. Incluso cuando de repente se va contando hacia atrás. Pero como los personajes ya habían sido como mencionados o establecidos de otra forma, de como uno permite que uno vaya avanzando hacia atrás y también hacia adelante al mismo tiempo en una historia que al final es como bien triste. Pero en general me parece una buena obra de Winsor Smith, me parece una buena forma también de darle un giro a la idea como del superhéroe. En este caso, ¿cachai? El superhéroe nacido como de experimentación en el complejo militar. El que esto sea una obra derivada de Hulk no se me hace casual. De cierta forma, esto me recuerda mucho con Creed. Con Creed tiene un aspecto como mucho más positivo, pero siento como que comparten como cierta idea como del mismo ADN, de como, por lo menos en la forma que se expresan varias ideas. Pero me pareció una buena lectura, así que yo creo que dedito para arriba y podemos ya empezar a como a hablar con más detalle, con spoilers sobre esta obra de Winsor Smith. Yo quería porque yo no di mi impresión, en realidad como di mi primera como Dale. Sí, dale nomás, por supuesto. como reseña o no sé, como se puede decir con la introducción de la obra. A mí me pareció un tremendo cómic, como en todo sentido de la palabra. Es una obra súper densa, es una obra, se me hizo a mí como, que a mí no se me hizo fácil de leer, en el sentido de que, no de la forma tanto que está escrita, sino que por lo denso que son los temas que se tratan. Es algo como que, claro, uno va leyendo, pero tú no vas pasando las páginas, porque primero sería hacerle un deshonor como al arte que tiene este cómic, que está lleno de detalles, porque es como que estuviera hecho como con, sensación como si fuera como un lápiz pasta, así como con pequeños así achurados chiquititos, así, esa es como la mayor parte de lo que es el cómic. Y es un trabajo muy detallado, pero por ejemplo hay partes del cómic que se me hicieron súper complejas de leer. Por ejemplo, esta parte de cuando empieza la historia de la mamá de Bobby y nosotros empezamos a ver las cartas. eh, a mí, comentarios de gente que decía como que era como un error el que mostraran imágenes que pasaban cosas y después ver la carta que contaba como algo similar a lo que había pasado.
Yo creo que eso es un problema de analizar cómo funciona la violencia doméstica, que es lo que se está tratando de hacer acá. Porque en el fondo nosotros veíamos algo que ocurre y vemos también la interpretación que le da la persona a eso que ocurrió a través de las cartas que se escriben, porque ahí esa es una parte que en el fondo que el cómic tiene mucho de lenguaje escrito, muchas páginas que son como cartas a mano cursiva. Y yo lo encontré notable, porque tú vas viendo cómo pasa desde como full negación de lo que está pasando a como más aceptación y resignación con lo que ocurre. Es verdad. Entonces, a mí me gustó mucho cómo está retratada esa parte porque yo lo sentí bien crudo, pero bien realista y bien serio cómo se trata el tema de la violencia. Y como dices tú, cómo van fallando las distintas instituciones que deberían hacerse cargo de estos problemas. Es un cómic que, si bien claro, hay cosas que del final como que quizás no me terminaron de gustar cómo cuajaron, pero estos elementos como medio místicos que hay, eh, siento que el final igual no es un mal final, ¿ya? Y que en el fondo nosotros desde el principio de la trama se nos venía hablando de cómo las distintas partes de la historia se iban conectando, qué sé yo. Por ejemplo, yo hace poco me di cuenta de un pequeñito detalle al principio, que creo que uno de los personajes igual deberíamos hablar harto, que es el sargento McFarlane, que el que primero se preocupa como, o que primero pensamos que ayuda a Bobby, y que cuando recién se está presentando el cantón de reclutamiento, le da el apellido y él dice, ah, Robert, no, Bobby, ah, ya. Y él no había dicho nada, pues Robert era el nombre de pila del papá de él, pues. Y como el sargento tenía toda esta idea y sabía un poco, tenía este contexto de este don que tenía de la historia, él en el fondo ya sabía cuál era el nombre del padre antes de que siquiera Bobby se presentara. Entonces, como que hay detalles así de las páginas que uno igual puede ir como notando a medida que va repasando ciertos pasajes, que igual me gustó mucho eso. O como ciertos personajes que yo al principio no relacioné, que eran tal persona en otra historia, como en otro momento de la época, como lo que pasa con este que era el supuesto alcalde. Como que todos esos detalles creo que me gustaron mucho y creo que... eh, yo creo que lo que pasó en esta obra fue que en el fondo, ¿por qué estuvo tanto años? Yo creo que muchas de estas páginas seguramente se rehicieron muchas veces, como después de terminar la historia una vez, como que después dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer que calce mejor? ¿Cómo puedo hacer que se sienta más redonda la obra? Y fueron así añadiendo detalles, incorporando trama y, y desarrollando más, pues entonces siento que una historia que sí se siente que se tomó el tiempo en gestarse de la forma en que la tenemos nosotros. Y agradezco que se haya dado. Qué bueno que este proyecto no fue de estas cosas que murieron y que nunca se vieron la luz del sol. Así que eso. Muchas gracias, Rodrigo. Eso, pues yo creo que ya podemos empezar como a hablar con detalles sobre la trama y con más spoilers sobre Monsters. Y bueno, como lo dijo Felipe, Monsters que también es monstruoso como, como objeto. Es un tomo bastante grande, es bien gordito y las ediciones como que están publicadas también son bien altas, como en cuanto a tamaño. Sí, yo ahí necesitaba un cojín para apoyarlo, si no me terminaba doliendo el cuerpo. No, un detalle también, yo lo leí en inglés, que a diferencia de los demás que lo leyeron en español. Yo también lo leí en inglés. Ah, sí, buena, ya. También lo leí en inglés. Bueno, no digo nada. Sí, por ahí. No, Digamos por ahí. que lo que les comentaba en el chat cuando iba leyendo, que ocupa harta jerga, ¿no? Sobre todo en la familia de McFarlane. ¿Cómo se dice? No, McFarlane, eso. Claro, porque como él es como negro, y claro, dan a entender como que no hablan igual. Ojo, claro. es una cosa que de verdad existe. Como en las comunidades afroamericanas, es una cosa, es como se hablan entre ellos, y lo otro es como cómo tienen que hablar cuando van a hablar con los blancos. Sí, hablan el white speech. Un doble lenguaje, claro. Mira tú. No, eso, de hecho,
me costó un poco de repente entender qué estaban hablando, pero después uno se iba acostumbrando. Hay como un detalle intermedio. Y también las cursivas ahí de las letras también, pero después de un rato te acostumbres también. Pero porque son bastantes cartas. Ocupo la misma tipografía siempre. ¿Y con el Sí. alemán? ¿Sabes qué? Ocupé el Google Lens hacia el final. Que había en harto alemán, al principio las pasé y después dije, a ver, ¿y qué está diciendo? Y el Google Lens nunca lo había ocupado así, pero sabía que existía esa característica, que tú pones un texto y te lo traduce ahí mismo, como que la imagen. Entonces tú lo Oh, vas qué choro. moviendo El alemán yo me lo fui saltando nomás. y me lo fue traduciendo al tiro. Entonces fue bastante útil, aunque la parte más importante está con el subtítulo. Después, de hecho, hay una parte que ahí yo me fijé porque yo también lo empecé a... No, yo lo empecé a hacer a lo guaso, así. Empecé a escribir el texto en Google Traductor en alemán para traducirlo. Y después me di cuenta que todos los textos que están en alemán, en algún momento del cómic están escritos en inglés. Pero es en la parte donde el papá de Bobby empieza a tener como estas visiones que escucha voces y él empieza a escuchar voces en inglés. Esos son los mismos diálogos que están en alemán como 20 páginas más adelante, cuando este general se pone a dar como el discurso y después se pone a matar a todos. Esa misma parte es las primeras frases que él empieza a escuchar. Entonces, de hecho, casi todos los textos que están en alemán sin como un subtítulo, en alguna parte del cómic están en inglés normal. Mira. Este detalle igual como que me fijé. Bueno, y además de que está bien en parte del alemán. De hecho, en la primera página ya tenemos como textos como en alemán, pero que están escritos con una letra como que a propósito que uno no pueda entender. Cuando el papá de Bobby tiene como su arranque de ira Sí. y que empieza a hablar y los caracteres de hecho son como letras como medias góticas, así como... Y ocupan todas las viñetas. Son como ¿cómo se llama? Las weas de alemanas nazis, pues, son las... ¿Cómo se llama? Sí, pues, usan como esa estética. Propaganda nazi. Y que es bien fuerte, porque en el fondo que las primeras páginas del cómic tú veas como un papá le está como reventando la cara a su hijo. Al tiro llega y te dice como, chuta, ya, en esta no fuimos. Es que no hay como... Este cómic yo encuentro que no te da descanso, para nada. En ningún momento tenía un momento así para como lúdico, como para repasar. No te da descanso. Como decís tú, que ahora que lo estamos repasando, claro, todo eso tiene un detalle, todo eso va montando hacia algo. Pero pues al principio es horrible, ¿cachai? No tenéis contexto de nada tampoco. Entonces tú veis este hombre que está como vuelto loco en ira, la mamá que tiene al niño con la cabeza hinchada así hasta más no poder de un lado y pidiendo ayuda y que nadie la ¿cómo se llama? Nadie la ayude y después salta a este cabro que ¿cómo se llama? Que se quiere ¿cómo se llama? Enlistar, ¿cachai? Justo para la guerra de Vietnam, que eso es como un paralelo también con lo que yo decía que tiene mucho de Arma X, porque Arma X él parte con un Wolverine con un Logan que es veterano de Vietnam y que está pasando las penas en un bar y ¿cómo se llama? Y está tan curado porque producto de que se quiere olvidar de la guerra, da a entender eso el cómic. Y estando en esa curadera, lo pescan y lo llevan al ¿cómo se llama? Al proyecto de Arma X. Otro tema interesante de esto es que Barry Windsor Smith comentó en varias entrevistas de que él no empezó a desarrollar Monster después de Arma X, sino que lo estaba trabajando en ambos proyectos en paralelo. Y que él mismo comenta de que no sabe cuántas cosas de una obra influyeron en la otra, como ambas la está escribiendo al mismo tiempo. Él no sabe hasta qué punto ambas se fueron interconectando e influenciando. Pucha, acá hay, ¿cómo se llama? Elementos que son así clavados entre una y otra. Por ejemplo, esa cuestión de que esté como el experimento esté flotando el líquido y que solamente, claro, un tanque, ¿cachai? Y que se vea a través de los ojos de él, cómo lo observan, ¿cómo se llama? La gente de afuera. Eso está igual en las dos obras. Está igual pegado en las dos.
¿cómo se llama? Ejecutado de la misma forma. Y acá encuentro que es un poco más grotesco porque de repente te pega unas viñetas que son con un zoom bien extremo al ojo, por ejemplo, a la piel, no sabéis qué estáis viendo bien. Este, No, y las descripciones, porque el olor así es como que viniera así, hubiera venido el diablo y se hubiera pegado un cagón así como en medio del laboratorio. Y es como bien. De hecho, a mí, yo siento que me molestó un poquito la portada de este libro porque siento que es tan bueno como el preámbulo a la revelación de cómo queda Bobby después del tratamiento, que te lo spoileen en la portada me parece como súper fome. mm, Porque está tan bien hecho todos esos momentos que son como 60 páginas, que tú estás viendo como pequeños así, que un ojo, que una pierna, que no, es que está oscuro, no se puede ver bien, que vamos a hacer esto. Y después cuando ves que lo traen en la grúa, con la banderita gringa en la oreja, eh, Pero es que igual, yo es un gran momento. complementando lo que sí, es como, ¿y qué ponéis de portada? Porque es súper complicado por el tipo de historia que es. mm, ¿Cómo, sí. cómo puedes como anunciar? Porque al final la portada es lo primero que uno va a saber sobre la obra cuando te la presentan. Y de hecho, Es una súper portada bastante sobria, difícil. porque si te fijas, dice, es como un libro blanco que dice Monsters, y Claro. en pequeña franja que tiene como la cara de Bobby con ese ojo que está llorando, que es como, yo creo, de las cosas más llamativas de todo esto. Claro, pues, a lo mejor es intencional eso, pues, como para que precisamente aunque te digan, no, si esto como tiene un ADN Marvelita, en realidad esto no es una historia así como de lo que tú crees que es. Quizás, me imagino, ¿vale? Tiene que haber habido una razón por la cual se eligió eso como portada propiamente tal. Y claro, ahí tenía el problema, el mismo problema que hiciste tú, Rodrigo, que te spoilea como el misterio que te presenta en las primeras páginas, pero como nivel de obra igual te establece el tono, pues entonces, complicado. Sí. Sí, de hecho, cuando llegué a esa página, la de la portada, igual me fui pasando a la portada también para ver cómo le ponían el color acá, el detalles que no había visto en la portada, el Bobby llorando un poco. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que no deberían haberlo mostrado, pero también es difícil haber elegido otra portada que mostrar lo que quería contar, a ver, en realidad. Es que es difícil porque es, ¿cómo se llama? También a qué personaje pones, porque Bobby, si bien es como el motor de la historia, yo no sé si sea el protagonista en sí. Yo No, tampoco. no, Mm, Yo no creo lo que es. de hecho Tampoco. O o sea, McFarlane o su madre son más protagonistas de la obra. sí, no hay un protagonista real, todo gira en torno a Bobby, pero no, Bobby le pasan cosas en realidad, no, y no mueve la historia. Los otros personajes son los que actúan en relación a su relación con Bobby, ¿no? Pero Bobby no, fuera de decidir reclutarse, un poco después le pasan cosas, ¿no? Como que esa es su única decisión que mueve todo el resto. Pero se me olvida, digo McFarlane, pero es McFarlane, ¿cómo es? McFarlane. McFarlane es el que lo recomienda, el Sí, ejército porque el que lo hace esto, McFarlane el que decide salvarlo, toda su infancia, un poco toda la historia con la madre, con el papá, con este otro soldado que un poco el que se enamora de la mamá. Todo un poco tienen esta fuerza de acción sobre Bobby, que deciden encauzarlo a su lado, maltratarlo o salvarlo. Pero Bobby no tiene mayor decisión, como que alcanzamos a ver a tipos de que es un niño, de cómo se siente, de cómo se sigue creyendo en su papá, pese a todas las cosas que el papá le hace, que se emociona cuando le dice que lo va a llevar al juego, o sigue siendo, quiere servir a su país, quiere, cuando lo persiguen, incluso los soldados que caen que no son por acción de él, los salva, como que vemos a tipos de que es un niño que quiere algo bueno y le pasaron todas estas cosas terribles, tuvo una vida horrible, pero él no guía su vida en realidad, como que él lamentablemente tuvo una vida terrible, le privaron un poco de toda esa alegría que traía, ¿no? yo, Todos estos monstruos que tuvo en su vida involucrados. yo creo que tenemos como, son como cinco personajes importantes que tiene el cómic, que sería
McFarlane, que el reclutador que después lo trata de ayudar. Tenemos a Jack, que era el soldado que está interesado en su mamá. Tenemos a la mamá de Bobby. Bueno, tenemos al general Roth, que ese sí es como, hasta el nombre se parece como al general de Hulk, General Ross. Sí, Claro. está muy parecido. que es un personaje muy similar. Tenemos a Oscar Friedrich, que es el científico nazi. ¡Ay, qué personaje más con. Y, Es muy Démosle- desgraciado. y el papá de Habla- Bobby, no, yo porque, creo. ¡oh, qué personaje, weón! Y bueno, esa es una de las cosas que quizá a mí me faltó un poco de esta obra, porque de casi todos los personajes se entiende cómo llegaron a ser, pero como que ese personaje, Oscar Friedrich, es como que hubiera nacido malo, no sé, te da esa sensación como de que, Es como un villano de cómic más clásico, tal vez. claro, es como que el tipo es como netamente malo. Bueno, yo siento que es como malo en el sentido de, es como de estas alimañas como que tratan de sobrevivir frente a todo, y que de ahí viene como muchas de las cosas que hacen, así como en el fondo tiene igual como un complejo de inferioridad, porque casi toda la gente que lo rodea es como más musculoso, es como más bajito. Entonces como que me dio mucha esa sensación, porque al final, bueno, el personaje como que termina siendo el gran artífice de todo lo que ocurre, porque es parte del trauma que vive el papá de Bobby. Después el encargado del proyecto Prometheus, que es la transformación que él sufre. El que manda a matar a McFarlane. Entonces, como que en general, este personaje es como yo creo que El mayor monstruo. villano artífice de El mayor todo. monstruo. Y claro, Claro. quizás me hubiera gustado que se profundizara más, no en solamente como las cosas malas que hace, sino quizás como por qué era así, pero quizás no sé, hubiéramos terminado en un loop infinito de cómo Más para este atrás. monstruo se produjo. Es que, Pero ¿sabes qué me pasa con ese personaje? Ese es como uno de mis grandes peros que tengo yo con la. Si bien entiendo lo que quiere hacer con ese personaje, que lo que dices tú, que este compadre quiere sobrevivir a toda costa. Ya. El tipo es una alimaña prácticamente. Si tiene que, ¿cómo se llama? Cortarse el brazo, se lo corta. Si tiene que mentir. Pero el loco como que entiendo, a mí por ejemplo me molestó que el loco fuera homosexual, por ejemplo. Te da a Es que entender yo eso. ahí tengo un alcance. Yo a ese personaje yo no lo veo que vea homosexual. Directamente lo que es. Este es el personaje que usa las conductas sexuales de un violador para establecer dinámicas de poder. Y eso no tiene que ver con la sexualidad del personaje. Puede ser ¿no te dio también. la impresión de que tenía una relación con el soldado que pelea al final? O sea, con el otro tipo. Porque a mí sí me dio esa sensación. A mí igual me dio esa sensación, que con el compadre que al final se agarran y le Le vuela pega el palazo en la cara. y le pega el palazo en la cara, claro. Es que por eso me llamó la atención, por eso no lo tengo claro, ¿no? Esa es la verdad. Es como que lo único que me chirria de esa parte final es eso, que el tipo sea como tan así despreciable, porque el tipo es súper despreciable. Y lo otro que también me llama la atención es que si bien es parte ese personaje es parte del, ¿cómo se llama? Del perpetrador del trauma del papá de Bobby. El papá de Bobby en esa escena ya viene cagado de antes. Uh-huh. Ya viene de, no sé si es por la guerra, no sé, y eso es lo que a mí no me, o sea, no es que no me Termina guste, de cuajar. yo creo que es como que te quiere decir de que el final, porque el papá nunca se lo muestra antes de salir de la guerra. ¿Cómo se llama? La mamá lo describe como que era un tipo súper amoroso, que era bueno, y le tocó salir a pelear, y se lo devolvieron así, por así decirlo. Entonces da a entender Creo que hay una escena donde se muestra como una carta, que está como una foto, como que se ven felices y como que Claro, era una gente y que era preocupado del niño cuando nació. claro. Entonces como que lo que te da a entender es que la guerra te devuelve monstruos, ¿cómo se llama? Tú entras como un ser humano y te devuelve un monstruo de la guerra, pero eso es lo que da a entender, ¿cachai? Que si tú como que lo extrapolas así, si decides creer porque eso es lo que a mí me gusta también de la parte de la mamá, que la mamá no es confiable como relator. Porque la mamá, como bien ustedes dicen, con las cartas, relata una cosa en las cartas, pero está pasando otra cosa. Y si bien son paralelas esas cosas que pasan,
son completamente reinterpretadas por la mamá. La mamá como que quiere creer que el marido va a tener redención, que como se llama, es como la buena mujer que lo soporta y llega un momento en que ya no lo aguanta más y decide aceptar que, ay, que este loco ya no es así y esas son las cartas con las que me tocó jugar en la mesa. Entonces, como bien así, si bien la mamá es muy... A mí me pareció el personaje más atractivo de la obra en sí completa, porque es como es la que se le da, como por así decirlo, la salida más fácil, que es irse con este buen soldado, que está completamente enamorado de ella, está absolutamente enamorado de ella, hasta el punto que renunció a la carrera que tenía, se quedó cerca de ellos para velar que todo, de que para velar que este weón, el papá de Bobby no estallara, pero al final llega tarde. Entonces, ¿cómo se llama? Y ella como también se nota que tiene sentimientos por él, pero no decide no, ¿cómo se llama? Irse por ese No, porque camino. estaba casada, pues entonces al Exacto. final ella dice, no, o sea, mi marido va a volver de la guerra, va a volver a tener mi familia feliz, y, y no es así. No, claro, no es así. Pero esa es como que como que esa parte final es como que ese encuentro que de repente hay que más imaginárselo un poco más, en el sentido de que te la dejo, el autor te la deja ya, esto ya queda más como a interpretación tuya. Este No, tipo, yo igual me pasa algo similar a ti, como que siento que me hubiera gustado quizás, no digo que la obra hubiera sido más larga, pero no sé, como que esa parte de la mamá sufriendo los abusos del papá de Bobby igual es larga, ¿cachai? O sea, hay como muchas páginas dedicadas a eso. Entonces quizás Sí, yo llega al siento punto que que se vuelve incómodo. sí, como que uno No de la esos episodios pero se sí podría incómodo. haber cambiado por, no sé, reemplazarlo por como una escena en la que el papá de Bobby, no sé, cuando recién nació, mostrarlo cuando todavía era como un buen padre, o quizás, es que sabéis que también ahora me acordé de otra cosa que era lo que iba a montar. Que si bien tú podías decir ya, el papá de Bobby, la guerra lo transformó en ese monstruo. Hay ese componente místico que tiene la historia, que cómo se llama, que como que me saca de onda, por así decirlo. Porque, por ejemplo, el papá de Bobby se trae la pistola del nazi de vuelta a la casa. Y varias veces anda con la pistola, ¿cachai? Y la señora toca la pistola y escucha cosas, dice. Como que siente que la pistola le habla. Pero no le entiende porque está en alemán, ¿cachai? Pero el papá de Bobby sabía alemán y le entendía la sí, pistola. porque era traductor. Claro, entonces tú decís, si tú me dejas una escena donde el papá de Bobby escucha solamente él la pistola, tú entendís que el loco no está en sus cabales, pues, y es producto de la guerra Claro, como... también un elemento, como dices tú, como medio místico, de que, porque también cuando está allá, él empieza a ver gente muerta, pues literal, que él se manda como una escena tipo el resplandor, pues, como decíamos, pues, como que empieza a ver a los muertos, No empieza a de ver cosas. antes, o sea, antes, no cronológicamente antes, pero antes, cuando se ve que regresa a la casa, la señora le sirve como unos platos de comida y ve como Ah, sí, los pues y dedos, él ve los dedos, pues. ve los dedos de los... Y entonces como bien así... Yo al principio estaba con esa parada de que, este loco volvió de la guerra, lo volvieron fallado. Y nadie se hizo cargo. Pero como está ese componente místico también, que la señora también escucha la pistola, por así decirlo. Chuta, ahí como que... Yo esa parte como que no me gustó tanto, pero es como un detalle mínimo, encuentro yo igual. Acuérdense que de hecho No me hay una pasaba eso. escena donde Friedrich como que le dice al, al papá McFarlane, así como que le habla del vudú. Le dice como, oye, tú tienes como tu magia de negros, ¿cachai? Porque él había cachado de buenas a primeras que el weón era chanta, que él no era así como un pobre prisionero austriaco que el que se hacía pasar, que lo habían torturado los nazis, por eso había perdido la mano. El papá de McFarlane al tiro había cachado la cuestión, pues decía, weón, matémonos, pitémonos a este weón porque este weón está mintiendo. Y decía, pero weón, yo soy el negro, no podemos hacer esta weá, ¿cachai? Entonces, este loco tiene toda la pinta, y de hecho tenía toda la pinta de ser un torturado de guerra. No, así como confía en mi instinto, ¿cachai? No. Y después el weón deja la cagada, po.
Y ahí le dice así como, claro, tú con tu... Y le dice así, ¿acaso tu hijo en alguna parte sentirá que yo te estoy poniendo esta pistola en la boca, sentirá el sabor de esa pistola? Es muy despreciable ese weón. Encuentro en el tramo final es como muy así. Es Sí, horrible ese personaje en el flashback y como en la etapa presente. ¡Ay, qué desagradable, weón! sí, es muy. Y encuentro ya que es como bien así. No sé si mata pasiones, pero el compadre tú se sabes el destino de antes de él. Porque a él lo matan al principio, ¿no? Como en el primer tramo, que es cuando McFarlane se escapa con Bobby y a McFarlane hijo, por así decirlo, lo matan. Y la niña, la hija de él, que también tiene poderes, que se apodera de lo como empieza a tomar posesión de un artillero. Sí, el artillero. Y el artillero Lo mata a ese. revienta el loco. Y tú decís, este loco de la mano recibió su merecido. Pero después cuando llegáis al final del último tramo, y tú dices, oye, este loco que era despreciable, pero era sumamente despreciable, todo lo que hace, no hay, loco, todas sus acciones, todo lo que hace este weón es de un ser muy malvado. De un tipo muy así. Ni siquiera un ser humano, yo lo llamaría este weón. Es muy malo el personaje. Me hizo odiarlo el weón en ese sentido. Es una rata, una rata. Sí, sí. Oye, ¿qué opinan de este final? O sea, ya habíamos metido estos elementos medio místicos como de esta familia, ¿no? De los McFarland, en toda la familia por generaciones. Pero ya, como que igual me chocó como casi fuera de cómic, como puesto de los personajes muertos hablando, ¿no? Claro, cuando muere Jack tratando de salvar a Bobby, Claro, de contactar por la radio, y, le llega el cuetazo. y el final para Bobby también, ¿no? No sé qué piensan en general de eso. Sabes que yo ahí ya estaba embarcado ya, no, yo no, ya 340 páginas, ya no. O sea, igual si bien no me gusta, no, o sea, no es que no me guste, es como que no lo encuentro tan interesante que tenga esos elementos místicos. El tipo te los coloca ya desde las primeras páginas, por así decirlo. Claro. Entonces ya no me pareció así sacado tanto de las mechas. Y sí, igual me dio como tristeza porque yo encuentro que la ejecución de esa escena es buena. Que el tipo está tan desesperado por salvarlo que no se da cuenta que él está muerto. Sí, y También me después gusta como que te tengo que mostrar algo. A Chucha. Y Sí. le muestra como el cadáver así como tirado. de ese mismo. Y ¿cómo se llama? Y eso me dijo, este loco seguramente iba a quedar como un alma en pena, una cosa así, porque claro, terminó, murió sin resolver algo muy importante para él, pero ¿cómo se llama? McFarlane le da como el paso como para sacarse de ese peso, por así decirlo. Decís, no, si mira, te pasó esto, pero no podemos hacer más por Bobby y Bobby se va. ¿Cachai? El experimento. Me parece que el experimento es el que falla. No. O sea, sí le da hartas enfermedades, cáncer y no sé qué. Es que igual se da a entender de que en el fondo, bueno, y uno entiende al final, de que como los weones trataron de quemar todos los documentos para que los gringos no los capturaran, no obtuvieran esos conocimientos, en el fondo, Friedrich, el loco como, nunca logró volver Recrear. a hacer los experimentos tal cual ellos lo habían hecho los mismos desarrollos que ellos habían hecho en la Alemania, porque muchos de esos documentos se quemaron. Entonces él llegó y la vendió a los gringos como, oye, yo tengo este proyecto aquí, ¿cachai? Donde nosotros vamos a ser super soldados, qué sé yo, pero bueno, nunca tuvo bien calibrada la weá, po. Y al final, de hecho, el personaje es tan penca que bueno, le anda echando la culpa a todos los demás por fracasos que son del po. Si eso es lo que decía el otro científico, uno de los que eran gringos, po, que después, de hecho, era uno de los que funaba al general Ross con Jack, po, el que le decía que este era un científico que no, ¿cómo se llamaba? Spivey, creo, que siempre lo trataban mal. Y que él en el fondo decía, oye, pero bueno, si yo estoy haciendo el proyecto al pie de la letra de este nazi culiao, y, La y receta bueno, estaba mala, pues.
la weá no resulta, ¿cachai? Esto genera daño al ADN, esto va a generar así problemas. Sí, Y pues tú le habla dices, de quédate tumores. callado, sigue la orden. De hecho, hay un comentario que el weón se manda, que es cuando revelan a Bobby y lo ven todo así. No me acuerdo si en esa escena, pero el loco se revela que el experimento no funcionó. Y el loco dijo, pero ¿cómo se le ocurre no ocupar el cuerpo de un judío, weón? Les dije que no. Y es como, no, este loco es chanta. Esto Claro, es porque no usaron a alguien de la raza adecuada, si ese sí, sí. no tenía buen material base. Claro, entonces, no, este loco es chanta. Este loco es chanta. Y claro, después en la última tercio de la historia se ve que el loco era como un ayudante, ¿no? Ni siquiera era un Nadie científico de sabía quién peso. era, no se sabían el nombre, pues, en general, la mayoría de los que están ahí. Claro, un loco que estaba mirando nomás y era un ayudantillo, quizás barría, no sé qué. Pero tenía ambición. Ese es el problema que tiene ese personaje, que tiene harta ambición. Claro, pues sí, además, bueno, claro, en el último tercio, bueno, te muestran eso mismo, como las consecuencias de todo esto, diciendo como parte del desarrollo corporal que tenía, no era porque, fue un suero el super soldado que le hizo generar más músculo, no, se llenó de cáncer, ¿cachai? Estaba lleno de tumores por todas partes. Entonces, porque era un chanta. Y yo quería hablar de uno de los personajes que yo creo que igual, como el que menos hablamos, pero yo creo que uno de los más interesantes es que el soldado Jack, el que está enamorado como de la mamá de Bobby, Ujú. porque ese personaje sí que igual tiene una historia súper trágica de vida, porque en el fondo él tenía su carrera militar, como que estaba tranqui, eh, empieza a tener como este contacto con esta, ¿cómo se podría decir? Como esposa de soldado, que en el fondo, él no se veía bien, pero en el fondo, claro, pues, el marido de ella estaba como en una especie de centro de tratamiento porque el weón, claro, había canibalizado gente y bueno, se empieza a encariñar con ella, qué sé yo. Y al final, claro, pues me gusta ese giro porque nosotros siempre habíamos pensado como, McFarlane es como el primer weón que se preocupa por Bob y lo está ayudando y murió por él, qué sé yo. Pero después nos damos cuenta que no, porque siempre hubo una persona que lo trató de ayudar desde el principio. Y que lamentablemente, eh, por culpa, yo creo, en parte de su psique, él no fue capaz de ser efectivo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando él notó que a Bobby lo estaban como violentando, él tampoco fue capaz de hacer nada. Él no ejerció suficiente presión y si bien en un momento él como que confronta al papá de Bobby, como que en realidad se la deja pasar y no se quiere en el fondo hacer como más problemas. Y después, de hecho, ya muy tarde, cuando el papá de Bobby tiene como este breakdown mental, cuando llegan en el fondo los familiares de su mujer que se dan cuenta que él la está violentando y que en el fondo que vendría siendo como el cuñado le dice así como, antes sacar la cresta porque estoy pegando a mi hermana. Y, y en el fondo ahí se vuelve loco, le dispara todo. Y él llega tarde, y claro, y ahí viene la parte acuática, porque él, en vez de preocuparse en Bobby, en vez de preocuparse por qué le pasaba, para dónde se iba, con qué familiar iba a quedar, él entra en un estado como de depresión gigante, donde deja de hacer cualquier cosa, se va a vivir como a esa casa, se queda así como viviendo ahí en un saco de dormir, ¿cachai? Como en los restos de este hogar, y nunca se preocupa por qué le pasó a este niño. Y de hecho esa es una de las cosas que después como más le causan congoja ya de adulto, es como, o de mayor, mejor dicho. Eh, ¿Cómo no fui capaz de darme cuenta o de preocuparme? Porque estaba tan ensimismado en mi pena de que había perdido a esta mujer que yo amaba, que nunca me preocupé por lo que quedó, que era su hijo. Y no sé, esa parte igual la encontré bastante fuerte. Como esos arrepentimientos de toda una vida, ¿cachai? Pero tuvo su oportunidad también al final, pues, de cerrar ese ciclo un poco, de tratar de arreglar su... O sea, murió, pero. O sea, bueno, sí.
Pero hizo harto desde su perspectiva. Por ejemplo, algo que lo encontré bien clever era cuando se hace pasar como como el alcalde de un pueblito. Y el primero como que piola, pues, y se logra meter como dentro de la comitiva militar, obligando a que lo lleven para Lo poder... llevan por todos lados, güey. O sea, a la hora que lo pillan, ese güey se lo van a fusilar ahí mismo. Me da risa esa. Claro. Es que yo creo que el loco en un principio se muestra como muy seguidor de la institución. Porque su deber era hacer el contacto con la familia mientras este one del papá de Bobby estaba como en tratamiento y, y la señora. Él tenía que hacer ese contacto, darle las informaciones que podía darles, ¿cachai? Porque no podía decirle, oye, tu marido se comió la mano de un huevo. Nunca le dijo eso, pero era como que estaba de parte del ejército en el sentido de que hacía la pega del ejército. Bien. Pero él se va enredando con ella, la va conociendo más. Y están a punto, ¿cachai? Están a punto como de fugarse. Esa escena cuando como que se van en un ¿cómo se llama? En el bus y se quedan en la lluvia, ¿cachai? A mí me decía, pero llévatela, güey, llévatela. Oye, un paréntesis en lo que estáis comentando, Ancani, pero precisamente con esa escena. No sobre la trama, sobre el dibujo. El tema de La lluvia. cómo está dibujado por Winston Smith. ¡Uy, qué tipo más bueno, weón! Sí, esas escenas de lluvia, Winston Smith le queda filete. Siempre Excelente esa lluvia. eh, Yo tengo un cómic que está en un tomito chico de X-Men, que trae como varias historias random, y trae una de Wilson Smith que es con pura nieve, que es una de Wolverine con pura nieve. Y también es bacán el efecto que lo... claro, bueno, la cosa es que este tipo, después de ese encuentro, tiene una llamada con su superior. Pues el superior le pregunta, oye, ¿qué te está pasando con la señora de Bailey? Le dice. No, somos amigos, no, nada más. Le dice una cosa así, como que empieza a negar. ¿Estáis seguros? Le dice, hasta que le saca como verdad por mentira. Y el mismo superior le dice, eso es contra las reglas por así decirlo, de la institución. No podía estar haciendo lo que estáis haciendo. Y el tipo como que ahí lo chantan y no logra salir de ahí. Y si bien después se hace como el sheriff del pueblo donde está y tiene una escena que igual es como bien... También te dice, oye, weón, llévatelo para la cárcel. Que es cuando este loco, el papá con el hijo están jugando con la pistola nazi. Se pone a disparar en la vía pública. En la vía pública y el loco llega a él y le dice qué está haciendo y le hacen toda una acuática, ¿cachai? Y tiene permiso para la arma, sí, la tengo. Y dice, loco, llévatelo para la comisaría, güey. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tipo no lo hace, ¿cachai? No, quedan como en un gallito de que te vaya a estar vigilando. Y el otro, sí, acá te espero, le dice una cosa así como que no pasa de más. Eso es lo que me pasa con esta historia. Esta historia tiene tantos momentos así de que tú decís, oye, ¿sabes qué? Si tú hubieras hecho esto un poquito, lo hubieras llevado un poquito más allá, todo esto se hubiera evitado. Y nunca, nunca pasa, es tan así frustrante en ese sentido. Y claro, este compadre llega un momento en que ya se aburre, ya, pues si ya tiró su carrera a la basura, ¿cómo se llama? El amor de su vida literalmente se lo llevó este monstruo, que es el marido, ¿cachai? Como dice Méndez, claro, entró como en una depresión, el tipo después nunca se preocupó del hijo, hasta que fue como sea demasiado tarde. Y claro, ya a esa altura lo más decente que puede hacer es darle como un final digno a Bobby y olvídate de todo lo que significaba la milicia, por ejemplo, la jerarquía, todo eso del loco ya no alcanzaba, ya no le significaba nada porque esa misma, ¿cómo se llama? Guiarse por el libro, por así decirlo, guiarse por las reglas, le impidió, ¿cómo se llama? Meterse más en esa familia. Pues, al final él quería puro meterse. Eso es lo triste del tipo, que el loco tenía todas las claves, ¿cachai? Sabía que el papá iba a estallar, sabía que le quería a la mamá, que sabía que con ella, si se llevaba a ellos dos, con él iban a estar mejor y nunca, ¿cómo se llama? Nunca puede concretar eso porque siempre está como que la ley está en su contra, por así decirlo. Que es una weá muy, ¿cómo se llama? Triste también. Claro, o sea, volvemos al punto que decíamos hace un rato, pues, como
lo cerca que podría haber estado de evitarse el desastre si es que alguien más se hubiera involucrado, quizás. Si alguien más hubiera tomado atención, quizás, por esta historia. O sea, partiendo por, no sé, pues, los milicos gringos, que tenía esta persona que claramente no está en sus cabales, y después tú llegás y la soltás nomás en la sociedad como si nada. Claro. No te hacís cargo, ¿cachai? De los daños que se produjeron a estos soldados a una guerra que tú no mandaste a pelear, po. Y que en el fondo el weón estaba completamente piteado y no sé, lo estuvieron tratando como 6 meses, un año, no fueron capaces de... Y fue como, ya, filo, que vuelva a su casa, ¿cachai? Ya, como, ya no es nuestro problema. Y bueno, pues de hecho, ¿para qué estamos con cosas? Si en Estados Unidos gran cantidad de estos como atentados que de repente ocurren, o en la época, por ejemplo, en los 80 qué sé yo, hubieron muchos como atentados, así como estos, o suicidios como de matar a gente y después suicidarse, cometidos por veteranos de guerra. Era como un tema bastante cotidiano, porque los veteranos de guerra terminaban en manicomios, po. Y, Si es que no terminaban en la calle pidiendo plata. claro, o como vagabundos, po. Entonces, claro, es todo un tema de los horrores que tiene que presenciar esta gente, ¿cachai? Y cómo después, en el fondo, ya es como, vive con ellos nomás, como tú podáis. Claro. Por eso decía que igual tenía ese tipo, ese mismo inicio que el de Arma X. El de Arma X igual Logan se da, como decía, se da a entender que el loco peleó en Vietnam y está ahí tirado en la calle, ¿cachai? Pasando las penas, tomando sus copetes, ¿cachai? Y por culpa de eso se aprovechan de él. Acá pasa algo parecido igual. El papá nunca recibe la ayuda necesaria para ¿cómo se llama? Para superar esos traumas que sean los cuales sean que haya tenido, que nunca se expresan bien. Y la mamá tampoco, si la mamá el único que le ofrece apoyo es este compadre que estábamos hablando antes. Pero Y al final su hermano con la cuñada, pero ya es bien tarde. sí, y aparte son familia, pero yo hablo de un tema más del gobierno, Instituciones. De la institución, de la red de apoyo ahí que le diga, ¿sabes qué? Su marido va, en caso de por último, dejar un número de teléfono, ¿cachai? En caso de que su marido sea tal o cual cosa, por favor llámenos. Ni siquiera eso me dejaron que... Nada. Como esa weá que aparece en el capítulo de la casita del horror de los Simpsons, que es como la parodia del Resplandor. Que dice como, en caso de marido loco, rompe el cristal. Claro. Ni siquiera eso, ¿cachai? Entonces, por eso ¿cómo se llama? El hijo estaba, el Bobby estaba en barraca, ¿cachai? En el sentido de... O sea, que dale revienta el ojo, es como a los 10 años, 13 años, no me acuerdo ya. Digo que estaba chico, po. Si era un niño, po. La cara y le pierde el ojo. Si era un niño, ¿cachai? Y nadie del pueblo, ¿cómo se llama? Atina a decir, oye, ¿qué guay te pasó, pendejo? Fíjate, caí, pastillaste con la cara. La historia era la bicicleta. Sí, pues siempre era la historia de la bicicleta, pero... O sea, yo me sacaba la chucha en bicicleta, pero nunca más. Para que así con la cara, ¿cachai? No sé, es como bien... Es lo que yo decía, pues, siempre es la típica de estos crímenes de femicidio de marido, que todos los vecinos sabían que el marido era así, ¿cachai? Que se escuchaban los gritos como la maltrataba, pero nadie más atina a hacer nada más, ¿cachai? Porque hay una yo creo que en ese sentido es como medio perjudicial esa idea de que el matrimonio es sagrado o la familia es sagrada, que es tan sagrada que tú no podís meterte, porque soy de afuera. Es tan sagrada que tú no podís... No, esas cosas de ellos no. Ella sabrá por qué se habrá casado con él sabrá por qué le saca la chucha. Y nadie interviene, ¿cachai? Y acá acá en Chile las casas están pegadas una al lado de la otra, ¿cachai? No son como las casas gringas que hay jardines y no se escucha nada y podéis tener un psicópata al lado de vecino y nadie te va a enterar. Acá no, acá se escucha todo, ¿cachai? Porque la idiosincrasia chilena es las casitas una al lado de la otra para aprovechar el espacio. Entonces se sabe cuando... Yo estoy seguro que si pregunto acá en este chat, ¿han escuchado alguna una cosa así?
Más de alguno lo habrá escuchado. Porque De yo, hecho, esta frase de los trapos sucios se lavan en casa. claro, también. Entonces, como, este es como, a mí me dejó esa idea también de que, ¿sabes? Que este es como un llamado de que tú escuchas algo así, involúcrate, quizás no vaya no vaya a justiciar al tipo en tus manos, pero llama a las instituciones adecuadas. Y ahí es donde llega la otra parte, las instituciones que están también para servir este tipo de cosas, ¿cómo se llama? Para llamar atención y para dar ayuda, que es lo que acá nadie presta ayuda, acá son tipos individuales, ¿cachai? Que tratan de ayudar y no dan abasto, no alcanzan a hacer nada. Igual cuenta el esto o sea, Te, como bien, te escucho pésimo. ¿Soy yo o No, está...? se te Te corta. escucho mal, sí, te Fan- escucho entrecortado. Te escuchamos muy mal, fantasma. No, sigue mal. No sé qué pasa. Sí, es como entrecortado. A ver Oh, si volviendo a entrar. Llega No sé bien. si era el audífono. no, parece que en internet. Ah, Puede ser. Puta, qué triste esta historia. Pero era buena, sí. sí, buena. Oye, últimos temas, ya que ya llevamos igual un ratito hablando. A mí al principio me gustó un poco la historia de McFarlane y su familia. Como que creo que podría haberse bajado un poquito el largo. Como todas esas dudas que tiene, como lo que está encerrado con la familia. Oh, eso no hemos hablado nada en todo ese Sí, periodo. como que, claro, al principio como que parte medio lentijuay ahí, como que le cuenta a la esposa, y la esposa no dice qué está hablando este loco, como que igual se Como toma su, de Jack Kirby. como que se toma su, Sí. claro, como hace todo su homenaje a los cómics también, los cómics de Jack Kirby, qué sé yo. Pero se toma su tiempo toda esa parte hasta que finalmente decide, hasta que explota, ¿no? Como ya filo todo, voy a rescatar a este cabro. eh, y nada, pues, ¿no? Pero, o sea, no sé, como que por un lado veo que va cosiendo lento todo el tema, pero también va sembrando esto de la parte mística, siembra también la parte cuando conoció a la mamá de Bobby, ¿no? Que lo vemos después de la perspectiva de ella, que choro todo eso también me gusta, como eso del destino, como que planta varias semillas para después, pero aún así siento que fue un poquito largo, que fue la parte yo creo que más lento avancé, que fue la historia de McFarland con la señora y sus hijos. Cuando estaba con depresión. Bueno, igual no habíamos hablado de esa parte porque en el fondo, ¿qué pasa? Que al tipo que llama a los milicos para que se lleven a Bobby a este como experimento secreto sin saber lo que hacían ahí, eh, le da un cargo de conciencia terrible porque como tiene un poco este don de que puede como presentir cosas, él presiente de que en el fondo él mandó a Bobby como o una muerte o algo horrible. Y en el fondo le da depresión por esto. Y le da una. En el fondo le dan como descanso porque se siente mal. Y el tipo se encierra en su casa, deja de salir por meses. Se queda así como. eh, full encerrado así en el sótano. Que primero empieza como a ver sus cómics antiguos. Después lo rompe todo. Se empieza a acordar de cómo. De cuando era chico. Ahí se acuerda el tema de que la mamá de Bobby, que yo creo que como que le empieza a llegar todo eso, pues él dice, oh, yo lo conozco en realidad, yo sabía quién era él, yo esta historia la conocía, y, y claro, esa parte, por ejemplo, le encuentro razón a Tori, pero quizás se alarga mucho, y en muchas escenas que son muy repetitivas, como que trata de conectar con la señora, ¿no? Que tiene este almuerzo, y como que le echan una talla, porque los hijos, que igual son personajes interesantes, los hijos de McFarlane, especialmente la niñita, eh, La, que son como la, de los pocos personajes como felices y tiernos que tiene como este cómic. la Y que niñita son real como... resuelve todo al final. La niñita es la que resuelve igual las cosas. Sí, Sí, po. Y que cuando le hacen cara a la mamá, como mira la mirada matadora, y bueno, la mamá se vuelve loca, weón, empieza a echar puteas para todos, le pega al papá. Y yo creo que igual, y ese personaje igual yo lo encuentro interesante, la señora de McFarlane, porque de hecho yo en un momento tenía miedo, o sea, como miedo entre comillas dentro de la trama, de que fueran a mostrar eso, así como de que, no sé, pues la niñita iba a ser importante por una parte de la trama para ayudar, y que por culpa de la mamá no pudiera,
porque en el fondo la mamá como rechazaba tanto esta idea de la brujería, del vudú, porque McFarlane no era alguien cristiano, pero era alguien creyente, él era ateo. Creía solamente como en el tema él creía en el tema de la magia y los rituales que ellos como tenían, pero no era alguien que creyera en Dios. Y la señora, al ser una persona muy cristiana, como que tenía problemas con todo esto que les decía él, porque era como brujería. Y en un momento dije, chucha, esta weá se va a transformar como en carga, así, ¿cachai? Como que, weón, la mamá le va a sacar la chucha de la cabra chica, ¿cachai? Algo así. Menos mal no pasó, pero en un momento pensé que iba a ir como para ese lado, ¿cachai? Como que la señora McFarlane iba a ser, después de que desapareció él, iba a ser uno de los monstruos más dentro de esta trama. Claro. No, pero la señora es como. Yo encuentro que la dibujaron en el sentido. Como personaje así, como lo más. ¿Cómo se dice? Cuando da support. Se me fue el término. ¿Apoyo? Claro, es la que le da todo el apoyo que le puede dar dentro de sus límites también. Pues no le da. Claro. No tiene. Porque yo creo que ahí también hay una crítica al tema del militar estadounidense. Es que este militar está solo en su casa. No hay nadie más que ha sido militar. Entonces está todas sus, ¿cómo se llama? Todos sus miedos, todas sus, ¿cómo se llama? Sus frustraciones que vienen con el tema de ser militar. No se las puede contar a nadie más. Pues en la casa no puede llegar y descansar y decir y contarle a la señora, ¿sabes qué me pasó esto? Esta es la pega. Porque son cosas, una que son top secret, por así decirlo, y otras que no son cosas, por así decirlo, que causen orgullo. En el sentido de que este loco, claro, lo que hizo fue, ¿sabes qué? Yo trabajo en una oficina de reclutamiento. Imagínate que, ponte tú que trabajáis en una oficina de reclutamiento y después veis las noticias que, no sé, tantas te murieron en una guerra. Entonces sumáis 1 más 1 y ¿cómo se llama? Y decía, tú los mandaste a la guerra, ¿cachai? Porque tú los reclutaste. Y este compadre está como en esa parada, así. Y claro, estaba totalmente magnificado por el tema de que mandó a Bobby, ni siquiera lo mandó a una guerra donde se pudiera defender, entre comillas. Luego lo mandó como un matadero. Entonces está sumamente traumado, está sumamente frustrado. Y él se dio cuenta que mentalmente Bobby era un niño también, porque él no era un adulto normal. Claro, no está, ¿cómo se llama? Había pasado por unos traumas, entonces no era un adulto completo, por así decirlo. No tenía la capacidad de decir que no. De hecho, es como bien cuestionable que Bobby se haya. O sea, ni tan cuestionable ahora que lo pienso, pero seguramente. Él se fue a reclutar porque no tenía nadie y nada de qué vivir, por el fondo. Claro, de hecho era un vago, era como no un vago, sino un indigente, una cosa así, era. Así mismo lo definen los militares, pero o sea, no tenía número de seguro social, no tenía, ¿cómo se llama? Casa fija, nada, entonces, claro, nunca había trabajado formalmente. Claro, entonces está abandonado por la sociedad, por así decirlo. Y este compadre McFarlane lo manda a ese matadero, le da su cargo de conciencia, queda completamente solo en la casa porque no tiene con quién descansar con ese peso, porque no le va a decir a los niños, los traumáis. Y la señora tampoco, que no lo entiende. Se refugia en sus historietas, que yo creo que ahí hay como un palito en la historieta, en el sentido de que sobre todo porque las que salen son las antiguas. Salen las ¿cómo se llama? Las que son de Segunda Guerra Mundial, que son las que se usaban para reclutar también. Las que se vendían por bonos de guerra y todo eso. Y faltó un Superman filmando la bomba atómica, la explosión de la bomba atómica como portada, pero no. Puso la del Capitán América, pero entonces, ¿cómo se llama? También ahí hay un desencanto, las rompe, ¿cachai? Se da cuenta que el hijo las lee, ¿cachai? Entonces las deja de romper. Y este capítulo de este compadre tiene una secuencia que es muy buena, que encuentro yo. Que es cuando el tipo le deja la carta a la señora y se decide, ¿sabes qué? Voy a rescatar a Bobby. Y lo empiezan a perseguir en auto. ¡Uy, qué buena esa secuencia encuentro yo! Es como la escena más acción que tiene el cómic, se podría decir casi. Como... Sí. Sí, como Sí, que hay y está muy género tiro a la acción. Claro. Y está muy bien dibujado todo ese. No, y esa aparte, persecución. aparte Toda la sí, destrucción de los autos está muy detallada, como que se enfoca como pasa el auto por abajo de
destrozado bajo otro vehículo, como que... Sí, Es muy tenso todo. Es como si estuvierais viendo estas películas así como, no sé, como... ay, ¿cómo se llama esta de los fiscales que buscan a los mafiosos con la Segunda Guerra Mundial? Lo Intocable, una cuestión así. claro. Como recordó como escenas de esa película. De hecho, Como... y lo que es mejor encuentro yo es que, por lo menos yo, a mí me pasó que cuando choca, dije, oh, hasta acá nomás llegó McFarlane. Y después se revela que es el otro el que ha chocado. No sé, yo quedé así como, oh, ¿verdad? Que era el otro el que chocó, este bueno llegó, alcanzaba a pasar. Y como que me dio un alito de esperanza de que algo podía bueno salir de ahí. Y. Cuando choca, le rompe las luces a uno y choca con un camión. Oh, Sí, pues, claro, exactamente ahí. Donde dice, oh, esta cuestión. Y ahí hay otro diálogo que es cuando mandan a este compadre, me parece que es de la, no me acuerdo si es de la CIA, pero este compadre de lentes con unas patillas, ¿no? Y dice, como que lo manda y dice, anda, es hora de cazar negros, le dice una hueá así terrible, racista. muchas veces lo tratan como de babún, así como de babuino. Sí, pues lo trata Pero en el fondo un mono así. sí, pues es el único weón decente en toda la historia junto con el otro compadre. Con el Jack. Claro, son los únicos weones decentes. Porque ese igual es un tema como bien gringo, en el tema de que ya pues los negros están en las películas, weón, pero igual son como de segunda clase, pues, ¿cachai? Para muchos de los que trabajan ahí, pues, o sea, de hecho los buenos como que y el bueno lo sabe, pues él sabe que él es como un militar como de repente de segunda categoría para los otros por ser negro. Claro. De hecho lo tienen por, ¿cómo se llama? Lo tienen ahí de reclutador, no tiene como mayores así, no logros, pero así como responsabilidades, ¿cachai? No Bueno, es el papá había estado en el frente, sí, pero pues y eso es, y con ese background, ¿cachai? Con el papá que había fallecido en combate en la Segunda Guerra Mundial. sí, Y eso, y que era médico de guerra, si no me equivoco, porque el papá era el doctor, pues. sí, pues, el papá era doctor. Y el cómo se llama este compadre también. Eso es algo que también igual me causa un poco de tristeza, es que por lo general las, bueno, Bobby y este compadre McFarlane siguen los pasos del papá, en el sentido de que sabes que mi papá también fue militar, yo también me voy a hacer militar. En el caso de McFarlane nunca se dice por qué le dio por reclutarse, no recuerdo en estos momentos si él haya dicho así, abiertamente que era porque el papá o porque sentía atracción por la milicia. Pero en el caso de Bobby es porque no tiene otra salida de ¿cómo se llama? No tiene otra forma de vérselas que ¿cómo se llama? Que meterse al cantón y que le paguen por ser militar. Pero el caso de McFarlane no se dice también, no queda tan claro. Pero es como algo sistemático que se va dando en el tiempo. Cómo se van como repitiendo los ciclos. Claro, sí, pues esta cuestión es puro repeticiones de ciclos. Por eso también frustra tanto que todas las cosas se vayan repitiendo porque se pueden evitar, pues ya se pasó una vez. Sí, de hecho, hay una frase que dice como el destino, algo así, era como una telaraña, porque como que todos estamos como circulando alrededor de esto, pero como que estaba todo como premeditado. claro, dando vueltas, no, tarde o temprano volví al mismo lago. Qué frustrante este cómic, en ese sentido. Estaba repasando y claro, Bobby dice, su excusa es que él quiere estar en el ejército como su padre, aunque no sé si lo admira mucho, pero eso es lo que dice a McFarlane. Que seguro, Yo creo que vamos cerrando entonces como... Sí, yo creo que es buena idea darle el cierre y si Fantasma puede hablar que nos dé lectura para un mes más. Ya. Eso, voy a cerrar al tiro y voy a dejar también dar mi recomendación porque no sé por qué estoy teniendo problemas con el internet, no sé si es el computador, pero un ratito funciona bien y después se robotiza. Así que me gustó Monsters, me parece una lectura que es recomendable. Quizás no hacerlo como lo hice yo, cuando nos pillamos un poco la fecha encima la semana pasada, como me lo leí en 2 días, y, y un poco
el atragantarse con este cómic no lo siento tan recomendable. Hay que dejarlo como... Pucha, justo te nos caíste, fantasma. No te escuchamos bien ya. No, justo. Iba ahí con buen vuelo, pero se nos empezó a cortar. Ahí se cayó. Bueno, paso yo. No, también fue un agrado y me lo había comprado hace poco para leerlo, que me llamó mucho la atención, sobre todo porque fue bien comentado en su salida, de que no sé cuántos años pasaron desde la última publicación de Barry Windsor Smith y cuántos años se había dedicado en hacerlo, ¿no? Entonces fue bien comentado y me agrada de nuevo haber tenido la instancia para leerlo y comentarlo con ustedes, así que muy recomendado, el arte magnífico. Creo que hacia las últimas páginas lo encontré un poquito más descuidado, tal vez como que ya está cansado, no sé. Pero muy pequeño, a pesar no tampoco, pero de repente algunas, o no sé si era el efecto del final de este tema, que ya está un plano más astral, no sé. Pero no, el arte magnífico, gran parte de la obra, el nivel de detalle, y bueno, y una historia muy terrible, que te restremes un poquito, así que muy recomendada para todos los amantes de la historia, los amantes de los cómics. Así que eso. Sigue alguno de ustedes, no, mientras llega Fantasma, a ver si alcanza a volver. Ya voy a darle yo por mientras. ¿Sí? Dale. Pues a mí, como decía, es una obra muy recomendada. El dibujo es espectacular, es muy detallado, es como se llama. Y ese nivel de detalle no es al azar, ¿cachai? Hay páginas muy grotescas, con mucho. Karin, Con. te voy a interrumpir bien cortito, Dale, dale, no. solamente para dar la recomendación para la próxima semana antes que me caiga de nuevo. La recomendación para la lectura de un mes más va a ser el Incal de Jodorowsky. Tengo el tomo. Nunca me he leído nada de Jodorowsky en el club de lectura. Tengo el tomo y me hacía falta la excusa para poder terminarlo. Así que Creo que eso va todos a lo ser tenemos. para otro mes. Yo no lo tengo, pero lo tiene en la Cote, se lo voy a pedir. Ya. Ahí nos vemos. Chao, chau. Chau. Chao. Puta fantasma. Ya, siguen, Cani. Ya, ¿qué iba? Ya, bueno, de eso, el dibujo es muy detallado. Tiene, como se llama, escenas muy grotescas que el dibujo lo ensalza mucho. Pero también tiene escenas muy como conmovedoras, como esa que hablábamos bajo la lluvia. ¿Cómo se llama? Donde se siente que los personajes pueden escapar un poco de esta como destino que tienen, pero es una verdadera tragedia esta cuestión. Entonces, y es una muy buena tragedia porque te hace esperanzarte, pero hasta cierto punto, pero después ya llega el destino inamovible que tienen que enfrentar estos personajes. Sí, es muy larga, pero no es aburrida en ese sentido. Yo creo que mi único pero puede ser un poquito el formato con que la editaron, pero que viene del formato estadounidense, del formato gringo, que hace un tomo grande, tapa dura. Y como sea, entonces, seguramente en español, no sé, mínimo de estar como 40 lucas, me imagino yo. No sé cuánto estará. No lo sé, no lo he cotizado. Pero si Me está, dijiste que estamos para los 50, pero. si está a $40, si lo viste a $40, eso debe ser. En inglés el precio base es $40. Ya, eso debe ser como 60 lucas, no sé. Ya estoy yendo la ola, pero yo creo que va a ser difícil de adquirir. Quizá en un formato más, ¿cómo se llama? Más amistoso, en tapa blanda. No sobre todo. Cuesta 35 euros. Ah, no es tanto. No. Puede ser uno con el euro a 1200 en las tiendas de 42 lucas. Puede O ser. 45 ahí. Lo ponen a Sí, aquí lo estoy viendo. Lo editó Dolmen, creo. Sí, La Dolmen, sí lo dura mencionamos. 35 euros. Sí. Si sale 40 lucas, yo creo que vale la pena en el sentido, porque son 360 páginas de, puta, Sí. Monstruos. de monstruo, de un monstruoso arte. La historia es muy buena igual. Tiene estos elementos de repente que quizás no le gusta el más del gusto. Pero Mire, por lo que estoy viendo, los locos incluso se dieron el trabajo de traducir, por ejemplo, algunos de los
ni siquiera solo las viñetas, sino que también como, no solo los diálogos, sino que también como carteles, cosas así, también algunos los tradujeron. Y parece que igual se mandaron una buena pega. Los Claro, compañeros de doblaje. hay que pagarle al traductor también. Pero a grandes rasgos esa me gustó harto. Vuelvo a repetir, es medio triste, pero el nivel de, ¿cómo se llama? De elaboración que tiene la historia, tanto en guión como en dibujo, muy buena. Así que yo creo que tiene bien merecido que era lo mejor, porque me parece que salió como lo mejor del año, si no es que estuvo entre los mejores del año pasado, así que es bien merecido esa posición. Eso nomás. Recomendadísimo Monster de Barry Windsor. Ya, quedaba yo. Bueno, me alegro de poder haber recomendado esta obra. Creo que valió completamente la pena. Eh, Hubo pasajes que se me hicieron duros y que tuve como que arrastrarme de repente por ellos, pero creo que salí victorioso, eh, porque es duro leer de violencia doméstica, pues, no es fácil, no es algo de lo que nos guste leer, no es algo de lo que nos guste hablar, pero algo que es bueno que se haga. Eh, de hecho, porque a pesar de lo cotidiano que es, tampoco hay tantas obras que lo traten con un nivel de detalle como el que se le da aquí, de las repercusiones que puede tener, que son repercusiones bastante reales, po. Que un marido celoso llegue y mate a su pareja y después se suicide o muera por culpa de los policías, es algo que en Chile mismo hemos visto que ocurre varias veces al año. Todos los meses pasa, varias veces. Entonces, es algo que es incómodo hablar, pero que es importante que se haga. Eh, yo creo que esa es la parte que más destaco dentro de todo de esta historia. Eh, Aunque bien también, como decía antes, me gustaron las historias de otros personajes, especialmente la historia, por ejemplo, del soldado de Jack. Eh, Creo que el arte de Barry Windsor Smith es impresionante. Me gusta mucho el detalle que hace con los achurados. Eh, Hay algunas viñetas, por ejemplo, la persecución de los vehículos, qué sé yo, que en verdad tienen un nivel de detalle impresionante y que se nota que es un trabajo que tomó años y años en realizarse. Así que, pucha, ojalá que este resurgir con este libro de Barry Windsor Smith nos diga que volá pueda sacar algún otro proyecto más corto y algo que aparezca en los próximos años. Y bueno, y si esta es como su última obra y su gran obra magna, igual yo creo que es un esfuerzo que valió la pena. Así que eso. Ya, Creo que pues, estamos. con eso estamos. Buenas Mm, noches y qué bueno compartir con todos ustedes. Nos vemos la próxima con el Incal. Hoy vamos a leer todo el Incal. Todo el scalp, los 5 libros. No es tanto, Ya. ¿no? Los 5 álbumes del Incal de Jodorowsky y Eh, Moebius. Es un libro como igual de grande que este. Bueno, ya ahí veo. Oye, ya, me tengo que ir yo. Nos vemos la otra Ya. semana. Que estén bien, Chao, chicos. O chao. sea, el otro mes nos El vemos otro en La mes. abril. verdad, el otro mes. ¿O no? Chao, chao. Chao.